Hola, reciban un cordial saludo. En el siguiente video vamos a tratar el tema del estrés. En este momento estamos viviendo en nuestro mundo una situación bastante estresante. Es una situación que produce miedo, produce pánico, temor, que desencadena una serie de procesos en el cuerpo que tienen que ver con el estrés, que son estrés en sí. El encierro, la cuarentena, el conflicto que se pueda ocasionar al interior de nuestros hogares, todo esto va desencadenando todos los sistemas de alarma en el cuerpo y vamos a estar predispuestos para el ataque, para el combate, para la agresión. Entonces vamos a estar estresados, tensionados, irritables. Por eso es que es de suma importancia aprender técnicas de manejo del estrés. Técnicas que nos enseñan a regular el estrés, la tensión, la preocupación, el miedo. Meditación, respiración consciente, dieta saludable, consumo de probióticos, prebióticos, una mente positiva, alcalinizar nuestro cuerpo, ejercicio saludable. Y me parece a mí que es un momento oportuno para hablar sobre el estrés, para hablar sobre los mecanismos, sobre los desencadenantes, sobre neurotransmisores además. Y entendiendo los mecanismos del estrés, pues nos es más fácil manejarlo. Vamos a entender cómo se desencadena, cómo se origina. Y de esa manera pues vamos a poder, digamos, tomar cartas en el asunto para empezar a manejarlo, entender el problema de fondo, entender el problema, desde dónde viene, cómo se origina, cómo reacciona nuestro cuerpo, qué secreciones se dan, qué hormonas se están liberando y cómo aprender a regularlo y cómo todo esto, cómo esta situación estresante, cómo este estrés va deteriorando nuestro sistema inmunológico y qué hacer entonces para elevarlo, para mejorar y sobrepasar esta situación estresante. Muy bien. El estrés y los neurotransmisores. Hay unos neurotransmisores que están relacionados directamente con este proceso y que son, digámoslo así, los que van a desencadenar toda esa serie de eventos y toda esa serie de reacciones que pues nosotros en lo cotidiano, si no lo entendemos, pues lo vamos a tomar de manera normal. Pues va a ser normal estar estresado, va a ser normal estar angustiado, pero entender que estas situaciones se pueden manejar y si yo entiendo y comprendo qué es lo que está sucediendo, pues va a ser muchísimo más fácil. Entonces, este video es educativo y nos va a enseñar muchísimo. Muy bien, empecemos por entender qué es el estrés. El estrés es ese sentimiento de tensión física, emocional, que puede provenir de cualquier situación, pensamiento que cause sentimientos de ansiedad, nerviosismo y de frustración. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un problema, en una situación X, como por ejemplo la que estamos viviendo en estos momentos, eso me va a empezar, dependiendo del tipo de pensamiento y dependiendo de cómo yo estoy alimentando la mente, pues entonces eso me puede causar sentimientos de ansiedad. La ansiedad sería un proceso anticipatorio a algo que va a suceder. Por ejemplo, empezamos a escuchar las noticias negativas y empezamos a trabajar nuestra mente en nuestro pensamiento y de una vez empezamos a imaginarnos cómo esa situación ya nos va a afectar. Y al empezar a predisponernos, pues de cierta manera nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo además se empieza a preparar para una batalla. Y empieza entonces a desencadenarse también el nerviosismo y la frustración viene cuando yo no me siento, digamos, capaz
de resolver una situación, porque se me sale de las manos, no lo puedo resolver porque ya es demasiado grande. Cuando una persona padece estrés, no solo experimenta cambios psicológicos, sino que sufre una serie de alteraciones, y cambios físicos. El estrés se considera un estado de tensión y ansiedad prolongado en el tiempo, que provoca una serie de alteraciones y una sensación de malestar en la persona que lo está padeciendo. De este modo, Bruce McEwen definió en el año 2000 el estrés como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta física conductual. Por su parte, en medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. Por una parte, el estrés es una alteración de origen psicológico que provoca una serie de modificaciones en el funcionamiento físico del cuerpo. En el estrés se ve implicado la actividad de distintas hormonas, las cuales provocan los cambios corporales de una forma directa. Toda la situación que estamos viviendo, entonces, como ya lo he dicho en el principio, nos lleva a sentirnos amenazados, nos lleva a sentirnos agobiados. Y empieza a desencadenar toda una serie de conductas que van a estar directamente relacionadas con este proceso. Nos vamos a predisponer, nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar y además nos vamos a sentir frustrados porque no sabemos cómo manejar esa situación. Muy bien. La homeostasis. Para que todo esté funcionando bien en el cuerpo, debe existir un balance, un equilibrio. Y eso es a lo que se refiere la homeostasis, donde tiene que ver con la regulación de las funciones vitales que están directamente relacionadas con este proceso. Funciones de la sangre, de transporte de gases, sustratos metabólicos, productos catabólicos, calor, información del sistema endocrino, defensa, innata y adquirida, células de la médula ósea, reparación y regeneración de los tejidos. Se apoya en el sistema circulatorio, hemostasis. Entonces, todo este proceso se va dando en el interior de nuestro cuerpo de manera constante. Y ante una respuesta de estrés, ante una amenaza, una posible amenaza, ya sea imaginaria o real, nuestro cuerpo va a responder. Y esa homeostasis, ese balance interno, empieza a verse afectado. Entonces, la homeostasis es un concepto básico para entender el estrés y su implicación hormonal. Cuando se ve afectado ese balance interno, las hormonas van respondiendo a estos cambios que se están produciendo internamente. Este concepto hace referencia a la idea de que el cuerpo posee un nivel ideal de oxígeno en sangre, acidez y temperatura corporal. Y cualquier situación amenazante va entonces a afectar esa homeostasis. Para que se dé la homeostasis debe haber un equilibrio adecuado de minerales, el potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, un equilibrio entre el agua, las globulinas, la albúmina, las proteínas, el hidrógeno. Si todo esto está equilibrado en los niveles que se deben mantener, que corresponde, entonces vamos a hablar de una homeostasis. Cuando aparece un estresor, un agente estresante, cualquiera, la situación que estamos viviendo, usted se siente atacado, usted se siente amenazado por algo, eso es un agente estresor.
un elemento del mundo externo que nos puede desestabilizar. Nuestro cuerpo se aleja del balance homeostático. Entonces, todo ese balance de minerales, todo ese balance de líquidos en el cuerpo se van a ver afectados por ese agente estresor. Y las variables de nuestro cuerpo se pueden modificar. La génesis del estrés. ¿Cuáles son los estresores? Entonces, los podemos clasificar en psicosociales por la interpretación del sujeto. Biogénicos lo son por ser bioquímicos o físicos. Fuerzan la homeostasis. Alóstasis por activación. Vulnerabilidad, fortaleza, las fases del estrés que sería la alarma, la lucha, el agotamiento. En estrés, recuperación, distrés. ¿Cuáles son los estresores negativos? Entonces, estresores negativos vamos a tener los problemas laborales, problema económico, tráfico pesado, enfermedad terminal, tareas difíciles, proyectos desconocidos, las amenazas, las pérdidas. Todos estos son estresores negativos. Entonces, este tipo de situaciones, si no las manejamos, van a afectar la homeostasis del cuerpo y ahí es donde va a empezar a presentarse la enfermedad. Entonces, factores estresantes de todo tipo, las deudas, la enfermedad, las noticias que nos dicen, que llegan, que nos llegan, de que ya viene algo negativo, que va a estar en riesgo nuestra salud, nuestros semejantes, nuestros seres queridos. Entonces, todas las señales de alarma se están activando. Nosotros tenemos que aprender a regularlo, porque si no regulamos esta situación, entonces vamos a caer en enfermedad. Entonces tenemos que aprender definitivamente a detener el estrés. Y si no lo detenemos, esto nos va a afectar directamente en nuestro sistema inmunológico. Y si no hacemos las cosas adecuadas, por ejemplo, si dormimos mal, si además tenemos sobrepeso, si además nos sentimos cansados, entonces todo esto nos va a afectar. ¿Y cuáles serían esas señales entonces? Que dormimos mal, que nos sentimos cansados, que sufrimos de sobrepeso, que nos mareamos con frecuencia, en fin, todo eso son señales de estrés, de que hay presencia de estrés en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a regularlo. ¿Cómo lo regulamos? Actividad física, dieta adecuada, el ejercicio adecuado, mente positiva, para que todo se mantenga equilibrado. Y si nosotros nos mantenemos en equilibrio, nos mantenemos bien, nos mantenemos con esa mente positiva, disminuimos esos niveles de estrés, entonces vamos a tener mucho menores probabilidades de que una enfermedad nos afecte o de que esta enfermedad actual nos haga. Y si nos llegara a afectar, pues nuestro cuerpo estaría mejor preparado para responder ante el estrés. Muy bien. Ante la presencia de estresores, nuestro cuerpo pierde su balance normal, es decir, su homeostasis. Ante la amenaza de recibir una agresión, nuestro cuerpo reacciona inmediatamente, aumentando la irrigación sanguínea, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, aumentando la sudoración, entre otros. Inclusive podemos desarrollar fiebre. Tensión y rigidez entonces van a ser muy normales en esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que empezar? Empezar a visualizar que esta situación ya va terminando, que esta situación está bien, que no nos va a hacer daño, que no nos va a afectar. Tomar las prevenciones, siempre lo he dicho, hay que prevenir. Sí, hay que cuidarse, hacer lo que nos dicen, respetar la cuarentena, mantenernos en casa, seguir todas las recomendaciones que nos están dando, pero mantener ese estado de tranquilidad es supremamente importante. Quedarnos en casa, pero mantener la tranquilidad. Entonces, aquí en el canal estamos compartiendo videos de meditación, de qigong, de ejercicio físico, frases motivadoras, en fin, todo aquello que nos va a ayudar a mantenernos bien. Y tenemos que mantener esa mente tranquila, porque si yo empiezo a generar la idea en mi mente de que ya viene a mí, de que ya me va a llegar, pues
muy probablemente entonces mi cuerpo se empiece a afectar y voy a ser más vulnerable a esta situación. Muy bien. El cuerpo se activa más de lo normal para ser capaz de reaccionar ante la emergencia. Entonces, ahí vamos a tener esas reacciones, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y pues muy probablemente las personas que padecen de diabetes, por ejemplo, entonces van a tener unas mayores alteraciones, y cualquier otra enfermedad entonces va a desencadenarse o va a ser mayor por la situación del estrés. Entonces el estrés va a ayudar a que cualquier enfermedad que yo tenga pues se vuelva más complicada, va a contribuir a que se vuelva más complicada. Muy bien. Hablemos un poquito del sistema nervioso y estrés. A grosso modo vamos a hacer un repasito, la división del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central que comprende el encéfalo y la médula espinal. Un sistema nervioso periférico que comprende los nervios craneales, nervios raquídeos. Un sistema nervioso vegetativo que comprende el tronco simpático, formado por cordones nerviosos que se extienden longitudinalmente a lo largo del cuello, tórax y abdomen, a cada lado de la columna vertebral. Ganglios periféricos, los ganglios son grupos de cuerpos celulares. Bueno. Sistema nervioso central, aquí tenemos entonces lo que es el sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico, mucho más claro acá, más fácil de entender, como desde la médula central, médula espinal, van a desprenderse los diferentes nervios hacia el resto de nuestro cuerpo, y eso lo vamos a llamar el sistema nervioso periférico. Muy bien. 12 pares craneales, 31 pares raquídeos. Esto es a grosso modo, Sistema nervioso o vegetativo. Este sistema es el responsable de las acciones involuntarias y de la homeostasis. Hablando de homeostasis, el sistema nervioso autónomo o vegetativo es el responsable de mantener la homeostasis. Muy bien. El mesencéfalo es el área encargada de las funciones autonómicas del cuerpo humano. Muy bien. Las vías neuronales del sistema nervioso autónomo o vegetativo actúan sobre frecuencia cardíaca y respiratoria, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la digestión, la regulación de la temperatura, regular los niveles de azúcar en sangre, la salivación, el sudor, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, dilatación de la pupila, secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, micción, excitación sexual. Muy bien. Entonces vamos a tener de un lado un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso es el que activa y el sistema nervioso parasimpático es el que calma, regula. Muy bien. El sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Muy bien. El sistema nervioso simpático entonces es el que prepara el cuerpo para las emergencias. Ahí encontramos entonces esa reacción de luchar y huir, que en inglés es el fight and flight. Entonces es el que nos mantiene alerta, y ese es el que responde al estrés, a las situaciones estresantes. Entonces que se desencadenó la pandemia, entonces que hay muertes en el mundo, que se están aumentando, entonces el sistema nervioso simpático entonces está alerta, está activo. Y si yo estoy alimentando diariamente esta información en mi cerebro, yo estoy alimentándolo auditivamente, visualmente, y lo estoy manejando en mi cerebro, y además yo estoy albergando esa idea de que esto es inminente y que el caos se llegó, entonces nuestro cuerpo se va a preparar directamente para eso y vamos a tener esa respuesta. Muy bien. Entonces el cuerpo se prepara para luchar y huir, el pulso cardíaco se acelera, la presión arterial aumenta, el ritmo respiratorio aumenta y se libera adrenalina para la acción inmediata. Al mismo tiempo, la energía del cuerpo abandona el tracto digestivo y se dirige hacia los brazos y las piernas. Entonces, si esto además se mantiene en el tiempo, podemos degenerar una gastritis, úlceras. Entonces ahora serían muy comunes estos problemas. Urgente
Entonces, aprender a calmar ese sistema nervioso simpático y empezar a activar el parasimpático. Ahí es donde entra la meditación, la respiración, y hay ciertos ejercicios que nos van a ayudar a activar el parasimpático a través del nervio vago. Este sistema nervioso cambia electroquímicamente el cuerpo para mejorar sus probabilidades de supervivencia. Entonces, ante situaciones estresantes, y si el estrés es permanente, entonces nos estaríamos preparando básicamente para sobrevivir. Sistema nervioso parasimpático, entonces son las funciones opuestas. Esta parte del sistema nervioso conserva y restablece la energía y los recursos del cuerpo. Entonces, listo, yo estoy padeciendo de estrés, yo me prevengo, yo me preparo, pero yo debo buscar el momento adecuado para disminuir la actividad cerebral, para empezar a pensar positivamente. Y si yo empiezo a pensar más positivamente, yo me prevengo, sí, yo tomo todas las recomendaciones del caso, sí, pero si además conservo la calma, entonces mi salud se va a mantener bien. Entonces, ¿qué va a desencadenar esto entonces? Mi frecuencia cardíaca va a estar normal, mi presión arterial va a estar normal. Entonces, confianza, fe, positivismo es la clave en este proceso. Muy bien, cuando percibimos entonces amenazas en nuestro entorno, cuando no percibimos, ninguna amenaza del entorno, el sistema nervioso parasimpático disminuye el ritmo cardíaco, aumenta la energía en el sistema digestivo, mejorando la digestión, relaja el cuerpo y lleva el flujo sanguíneo de los músculos esqueléticos de las extremidades a los órganos internos, restableciéndose el correcto funcionamiento. En situación estresante, solo queremos salir corriendo, entonces vamos a tener quizás tensiones en los músculos, vamos a tener una inadecuada función digestiva, gástrica, pero si la situación estresante pasa, entonces ¿qué va a suceder? Que se relaja el cuerpo, las tensiones en el cuerpo disminuyen, mejora la digestión, mejora la circulación, mejora el funcionamiento de todos los órganos, porque ya no estamos con esta sensación de querer salir corriendo. Entonces, es importante mantenernos siempre optimistas, siempre positivos, y aquí se entiende todavía mucho más esto. Si nos mantenemos optimistas, si nos mantenemos más positivos ante la adversidad, conservando la fe, entonces estos sistemas se van a mantener balanceados. Viene la situación estresante, debo buscar entonces momento para calmar, para tranquilizarme. De lo contrario, mi cuerpo va a entrar en colapso, va a colapsar si esto se mantiene por tiempo prolongado y yo no hago respiración, yo no hago ejercicios de relajación, yo no hago ejercicio y yo nada más que estoy alimentándome de malas noticias, malos pensamientos, entonces mi cuerpo se va a volver una bomba de tiempo. Entonces empecemos a cambiar. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la siguiente parte de este video. Manténganse conectados. Nos vemos.